Bueno amigos, bienvenidos a este primer webinar de FCI, con el cual estamos inaugurando una serie de eventos que vamos a estar haciendo en apoyo de las franquicias y de las pymes iberoamericanas. Este va a ser el primero de una serie donde vamos a tratar de atender y ayudar a todas las franquicias de la región a sobrellevar esta difícil situación que nos ha tocado vivir con la pandemia, con la cuarentena obligada del coronavirus. Para quienes no nos conocen, FCI, Front Consulting International, es la red de consultores de franquicias más importante de Iberoamérica, conformada hoy en día por 22 países, no solo de la región, sino que hemos extendido nuestro alcance con operaciones, además de toda Latinoamérica. También tenemos operaciones en Estados Unidos, en Canadá, en Italia y Reino Unido. Y cuando decimos Iberoamérica, les recuerdo que incluye, por supuesto, a Portugal y en el continente europeo. El día de hoy, pues vamos a comenzar con un primer webinar para tratar el tema de lo que son algunos consejos sobre la base de nuestra experiencia, de nuestros consultores, para atender esta situación, no solo por la experiencia de quienes van a ser nuestros dos conferencistas el día de hoy, sino además la experiencia que han logrado recoger ellos de todos los miembros de nuestra oficina, de nuestras distintas oficinas en esos 22 países. Hoy vamos a contar con conferencias de Carlos Canudas y de Alfonso Riera. Carlos Canudas es nuestro representante en Argentina y Bolivia. Él es cofundador de la red Front Consulting International, contador de profesión, tiene más de 30 años de experiencia en consultoría de franquicias y negocios. Y también nos va a acompañar Alfonso Riera. Alfonso Riera también cofundador de Front Consulting International, es además el fundador de Front Consulting Group aquí en Venezuela, a cuyo país representa dentro de la red, abogado de profesión, y va a ser nuestro primer conferencista el día de hoy, de hecho. Así que bueno, como bien saben, en este tipo de eventos que estamos haciendo desde casa, adaptándonos a estas circunstancias, pues los protocolos son un poquito más relajados, así que yo le voy a dar la palabra inmediatamente a Alfonso Riera. Alfonso, adelante, ya veo que tienes el micrófono abierto. Sí, Abel, bueno, primero, gracias por la introducción, gracias a todos los participantes, bienvenidos. Veo muchas caras conocidas, de gente amiga, de socios, de compañeros, de clientes, gente de distintos países. Esto es importante que lo hagamos. Estos encuentros hacen catarsis. Si bien estamos en cuarentena, con imposibilidad o limitación de movilización, lo que no debe descansar nunca es la mente, es la cabeza, y ya que estamos obligados a este confinamiento, pongamos la cabeza a trabajar. Así que celebro estas actividades. Esto hace catarsis, nos hace sentir un poco mejor, vernos las caras, dialogar, comentar. Así que mi intervención de alguna manera la vengo enfocando en 4 aspectos fundamentales, que en el fondo son los 4 grupos de interés primario para un empresario. Vamos a hablar brevemente del empresario per se y particularmente del estado anímico nuestro, ¿no? Luego vamos a hablar de los empleados, trabajadores. Luego de los proveedores y los clientes, para que sea una charla, una presentación, ojalá que lo más útil, con unos tips recomendativos o algunas ideas que se puedan poner en mesa, pues, ¿no? Porque definitivamente no estábamos preparados para esto, ¿no? Nadie nos indicó que venía, y si venía, qué hacer. Así que tenemos que hacerle frente día a día, pero repito, importante el dialogar, conversar, pensar, escuchar y proponer. Bueno, comenzando con el primer punto, el empresario. Sobre todo el estado anímico del empresario es fundamental. Es decir, recordemos que el empresario
es un líder, el líder de su empresa. No en vano fue el que tomó la decisión y unió los factores productivos para desarrollar y producir bienes y servicios. Así que esa naturaleza de liderazgo la tiene intrínseca y es una función innata. Acuérdense que este problema es universal y a un nivel están de alguna manera pues los líderes políticos tratando de lidiar con esta crisis. Allí no participamos. Ojalá que lo puedan hacer bien y en la medida que podamos enviar algún mensaje y poder colaborar, bienvenido, pero ese no es nuestro estrato de solución. Luego están, obviamente, los liderazgos regionales, presidentes, etcétera, gobernadores, alcaldes, también en lo político, pero luego está el liderazgo individual empresarial, en donde la cabeza es el empresario. Y yo insisto mucho en el tema del estado anímico del empresario, porque si el empresario no está bien anímicamente, su entorno no estará bien tampoco. Así que hay que comenzar por allí, por tratar de equilibrar el estado anímico nuestro, que nos afecta. Porque, repito, nadie estaba preparado para esta coyuntura, para esta realidad, para este asunto, para esta convivencia, ¿no? Así que, repito e insisto, si el empresario no está bien, él se afecta en lo personal, su entorno más íntimo e inmediato tampoco estará bien, que es su familia, y tampoco lo estará su entorno empresarial, que son todos los elementos que de alguna manera hacen vida en esa empresa, empleados, proveedores, clientes. Entonces hay que partir por ese estado anímico y para eso algunos tips breves y pragmáticos. Primera recomendación para ese estado anímico empresarial: dimensionemos el daño. Yo sé que obviamente, y ojalá que muchos lo hayan hecho, pero dimensionar el daño es una tarea fundamental. ¿A qué me refiero con dimensionar el daño? Saca tus cuentas, saquemos las cuentas. ¿Cuánto nos cuesta esto mensualmente? Y hagamos el ejercicio en el peor de los escenarios. Actividad cero y honrando todas las deudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es esa cifra? Esa cifra es importante que aparezca, porque allí van a comenzar a trabajar los factores psicológicos de cada quien. Si tú tienes reserva, ahorro, colchón monetario suficiente, o cada quien obviamente tendrá el suyo, y esa cifra que te arroja, ese dimensionar del daño, te es manejable automáticamente, tú sacas una cuenta y proyección, porque tener ese número ya comienza a activarse el factor financiero y el espíritu empresarial de cada uno de nosotros. Entonces automáticamente vas a sacar una conclusión. Esto me da para aguantar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Cada quien obviamente tendrá su realidad, pero eso te cambia la perspectiva para afrontar esta problemática de inacción. Repito, en el peor de los casos: inacción, cero venta y honrando todos tus compromisos. Dimensionemos el daño para saber dónde estamos parados, económicamente hablando, y hasta dónde podemos llegar. Y si podemos hacerle frente, repito, por ese colchón que podamos tener, créeme que vamos a dormir un poco más tranquilo sabiendo esa dimensión del daño. Y si no lo podemos afrontar, automáticamente también te viene la necesidad de priorizar, de saber hasta dónde te puedes arropar, qué puedes cumplir y qué no puedes cumplir. Por eso es importante, como primer ejercicio, dimensiona el daño. ¿Cuánto te cuesta esta inactividad en el peor de los escenarios? Venta cero y honrando todas tus deudas. Ya después sacas tus conclusiones si puedes hacerlo, cómo hacerlo, priorizando o no, pero esa cifra es importante tenerla. Segundo elemento. Bueno, señores, este no es el problema
ni mío, ni de Carlos, ni de Diego, ni de Abel, ni de Michelle. Abrazo, Michelle, qué gusto verte. Ni de Roberto, Robertico, qué gusto verte de Argentina, hermano, qué gusto, gracias. Ni de Juan, ni de... Oye, hay otro Abel, qué bueno aquí. Abel Calvo y Abel Puca, bienvenido, los Abeles. Ni de Jesús, de España, ni de Luis Felipe Mejía, ni de Carlos Páez. Este no es el problema de cada uno de nosotros. Esto no es un problema individual. Esto es un problema de la humanidad entera. Esto no es un problema ni de la vecindad, ni de nuestro municipio, ni de nuestro estado, ni de nuestro país. Esto es un problema del mundo entero. Y eso es bueno entenderlo también. Porque no hay peor problema que aquel que se enfrenta en soledad y que sintamos que nos afecta solo a nosotros. Eso sí es un problema grave. Porque cuando sentimos que estamos acompañados, aunque la solución no la tengamos, nos sentimos un poquito mejor. Recordemos que somos seres gregarios por naturaleza. Y el sentir que afrontamos una problemática, una crisis, una dificultad en compañía, créeme que psicológicamente ayuda. Y no nos toca sino confiar en que si el problema es de la humanidad entera, todas las mentes humanas están tratando de darle solución y algo va a pasar. Algo positivo va a pasar. No en vano somos la especie dominante del circuito de vida y por eso hemos llegado al pedestal de las cadenas de vida, de nuestro ecosistema universal. Algo va a pasar porque esto nos afecta a todos. Y repito, no es lo mismo sufrir un problema en individual y en solitario que saber que todos participan del problema. Yo siempre pongo un ejemplo que puede tener un toque jocoso, pero cuando te llaman a ti y te dicen, oiga, no hay luz en su casa, lo primero que preguntas es, oye, ¿y en la de los vecinos? Y si te dicen que tampoco tienen luz, bueno, te entra un respirito. Tú dices, oye, por lo menos no estoy solo en este problema. Correcto. Pero cambia radicalmente cuando te dicen, no, el problema es solo tuyo, solo tu casa no tiene luz y el resto sí tiene. ¡Oh! Cambia radicalmente la problemática porque eres tú solo el del problema. Bueno, caballeros, este problema no es tuyo ni mío. Este problema es de toda la humanidad y toda la humanidad está pensando en cómo solucionar desde lo macro y cada quien obviamente asumir su micro, pues, ¿no? Eso como segundo tip. Primero, dimensiona el daño. Segundo, percátate que este no es un problema individual tuyo, sino de todos. Date cuenta que si tú estás en confinamiento, si tú tienes tu empresa parada, si tú tienes problemas operativos y preocupación empresarial, no estás vendiendo y obviamente afrontas el tema de los compromisos, toda la humanidad empresarial está en ese mismo dilema. Para darte un tip, solamente un porcentaje muy escaso tienen empresas operativas que se encuentran por su gracia, por su beneficio histórico en los dos sectores fundamentales y esenciales de salud y alimento. Eso no supera, en el mejor de los casos, el 12, 13, 14%, cambia por supuesto de país a país, pero el promedial del cual podemos hablar es un 10%. Eso quiere decir que el 90% del mundo empresarial está exactamente igual que como está el que no vende nada. Así que no es problema de uno, sino de todos. Y como tercer elemento, obviamente pensar que esto va a pasar. El problema es más agudo, el punto más agudo de un problema y de una crisis es cuando estamos metidos en ella. Obviamente. Pero además este tiene un piquete muy particular, que es que el problema no tiene o tiene una incertidumbre de culminación, que también volvemos a una premisa. No hay problema más agudo que aquel que no se dimensiona en su daño y no se cuantifica su culminación. Ahí estamos en uno de ellos, porque no sabemos cuándo va a terminar y eso nos angustia, eso nos genera una incertidumbre absolutamente incómoda y además estando en plena crisis,
tenemos que aprender a lidiar el pico de su evolución de problema, que estamos en ella justamente, pues, ¿no? Entonces, por lo menos dimensiona tu daño para que tenga una cuantificación y evitar ese problema ilimitado, por lo menos el tuyo, el de tu empresa. Haciendo un pequeño resumen de este primer punto, entonces, del estado anímico del empresario, que repito, si el empresario no está bien, su entorno no está bien. Ni él lo estará, ni su entorno más íntimo, que es el familiar, ni tampoco el entorno empresarial de los elementos que la componen, particularmente los empleados, su equipo, sus colaboradores. Si el empresario, el líder, no está bien, su entorno no va a estar bien. Así que, bueno, ojalá estos tips de alguna manera colaboren de forma, así sea ínfima, en lidiar con esto. Dimensiona tu daño, date cuenta que esto no es un problema tuyo, sino de la humanidad entera, y pensemos que esto va a pasar. Ojalá que más temprano que tarde, pero esto va a pasar. Segundo punto, o segundo grupo de interés, bueno, los empleados. ¿Qué hacer con los empleados? Primero, líder, empresario, eres el cabeza del barco, eres el capitán. Eso es importante que lo psicomaticemos. Los empleados hoy no te están viendo como jefe nada más. Te están viendo como líder. Te están viendo como el capitán del equipo, como el capitán del barco, como el entrenador. Así que, bueno, es momento de asumir ese rol. Acuérdate que hay gente ordinaria y gente extraordinaria. Yo creo que es momento de sacar lo extraordinario de cada uno de nosotros. Y esos empleados, de alguna manera, tienen un factor de dependencia de ti. Si estás en una empresa activa, por la gracia histórica que te tocó vivir, por el beneplácito histórico sectorial, bueno, aprovéchalo. Y si estás vendiendo, así sea menos, igual o más que antes, entonces lo primero que tienes que hacer es honrar los compromisos a tus trabajadores. Ese es tu grupo de dependencia económica primaria. El activo más importante, y ojalá que esta reflexión, este momento de reflexión histórico que nos ha tocado vivir, nos percatemos con agudeza que el activo más importante de nuestras empresas es el factor humano. Que, por cierto, otra de las grandes conclusiones que se ha sacado en este breve shock de impacto que estamos viviendo es que todos los gobiernos y todas las sociedades se han percatado también de la esencialidad e imprescindibilidad del sector privado para el desarrollo económico del mundo. Eso está en primario. Todos los gobiernos lo han manifestado, todas las sociedades lo han manifestado, la necesidad de preservar las empresas. Pero al mismo tiempo las empresas tienen que psicomatizar que el activo más importante que tienen ellas es el factor humano. Y si logramos salir de esta coyuntura con solo esas dos conclusiones, de la imprescindibilidad del sector privado y de la esencialidad del factor humano, creo que salimos fortalecidos, creo que saldremos fortalecidos. Pero entonces nos toca a nosotros, como empresarios, concientizar esa imprescindibilidad del factor humano. Y además, nos toca a nosotros como líderes acoger en decisión a nuestro equipo. Recordemos entonces que no nos ven como empleadores solamente, nos ven como líderes. Uno, comunícate con ellos, comunícate. Esperan de ti comunicación, mensaje, interacción. No es lo mismo mandar un mensajito de WhatsApp que darles una llamada. ¿Cómo estás? ¿Cómo vives esto? Estoy viviendo lo mismo que tú, estamos juntos en esto, pero quiero comunicarme contigo para que seas un factor de réplica y paraguas de tu estado anímico, que es el primer punto que hablamos. Y en el mejor de los casos, honra sus compromisos de salario. Hónralos. Si estás activo y vendiendo, con más razón. Si no estás activo y vendiendo y sacaste tu cálculo de daño y puedes respirar un poco tranquilo por tu colchón, cumplamos entonces con los compromisos laborales.
y de salarios, porque esperan eso de nosotros. Recordemos que hoy día los fundamentos en los que se debe basar la humanidad, para mí, son dos factores fundamentales. Primero, solidaridad y justicia, inclusive por encima de las normas y hasta leyes de los gobiernos. Hay gobiernos que están de alguna manera sacando planes económicos y entre ellos una suspensión de pagos de arrendamiento. Pero cuidado, porque el arrendador posiblemente viva de esto. Y hay que ponerse en sus zapatos también. Y si, repito, si tú estás vendiendo igual o más de lo que vendías antes, ¿por qué no le vas a pagar al arrendador? ¿Por qué no le vas a pagar a tus proveedores? Cuidado. Yo creo que solidaridad y justicia deben mezclarse para que tú saques tu conclusión por encima de lo que dicen las normas, por encima de lo que dicen las leyes, en base a la solidaridad y justicia. Y tu primer grupo de interés y de dependencia son tus empleados. Así que si estás vendiendo, paga con más razón. Y si no, ojalá que hayas calculado el daño y dentro de tu prioridad y colchón te dé para honrar los compromisos laborales. Y en el peor de los casos, que tengas una problemática económica cuantificada, ojalá que dentro de la prioridad primaria esté honrar los compromisos laborales de los trabajadores. Porque son tus dependientes. El otro elemento es, después de los trabajadores, tus proveedores. Y con los proveedores, no me refiero exclusivamente a aquel que te vende carne si tú preparas parrilla. A los proveedores de productos esenciales de tu actividad. Me refiero a todos tus proveedores. Al mensajero, al técnico que iba a chequearte tu computadora o al equipo de computación, al proveedor de la fotocopiadora, al de la limpieza, a todos tus proveedores. Considéralos. Yo aquí tengo un principio que me parece importante. No pretendamos generar fidelidades de los proveedores hacia nosotros si no somos fieles nosotros con ellos en un momento adecuado. Así que repito, si estás activo y estás vendiendo, hónralos. Si tienes colchón suficiente, hónralos. Y si no, prioriza y por lo menos cumple con alguna porción y en el peor de los casos, por lo menos demos la cara. No es lo mismo deber y esconderse o guardar silencio, en donde el silencio siempre va a jugar en contra del deudor, siempre, que comunicarse y decir, te tengo presente, no te puedo honrar tu compromiso, pero aquí estoy dando la cara. Eso marca una diferencia. Y repito, no pretendamos exigir o recibir fidelidades si nosotros no somos fieles en algún momento. Y con exigir fidelidades me refiero a que cuando esto pase, ojalá sea pronto y llegue el día cero, que así lo han llamado a nivel universal, el día cero, el día que podamos reactivarnos, no pretendas entonces que los proveedores se porten de una manera avasallante y fiel contigo si en un momento complicado cuando podías no les cumpliste. ¿Ok? Y eso incluye también al dueño del local inmobiliario, a tu arrendador. Repito, si puedes cumplirle, bienvenido. Y si no, por lo menos en una parcialidad. Si estás vendiendo algo y no cero, por lo menos cumple con algo. Y en el peor de los casos, comunícate para que con amistad, confianza, sinceridad y de manera diáfana y transparente, dando la cara, digas, no te puedo pagar, pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Esto marca una diferencia fundamental en el futuro de tu empresa y hay que pensar en el presente por preocupación y en el futuro por proyección. Y por último, tu comunidad de interés, repito, tú como empresario, tus empleados, tus proveedores y por último tus clientes. Bueno, si estás activo y vendiendo, bienvenido, levántate todos los días y haz tu labor. Y no nos sintamos mal aquellos que podemos ejecutar labores comerciales y empresariales en estos momentos. No, hay que hacerlo con justicia, obviamente, y solidaridad. Pero el hecho de que puedas tú estar activo es porque estás satisfaciendo necesidades humanas. Así que siéntete honrado de poder hacerlo en estos momentos.
Si estás pudiendo vender comida, siéntete honrado de poder satisfacer una necesidad alimenticia de la humanidad. Ah, que si eso te da dinero, bienvenidísimo, para eso estamos. Justamente las empresas están para eso. Recordemos que las empresas están para sacar dinero, ojalá que por siempre, pero de vez en cuando para meterle. Que volvemos al punto 1 de dimensionar el daño. De vez en cuando, y esto puede ser un momento histórico para eso, las empresas están para inyectarle, para poder seguir teniendo empresa en un futuro. Entonces, con los clientes, si estás vendiendo, levántate, y si no estás vendiendo, hazles sentir que estás vivo. Comunícate, interactúa. Para eso, obviamente, esto ha sido un empujón al mundo tecnológico, en donde algunos estaban en lo llano de esa piscina, otros en lo medio, otros en lo hondo. Hoy día todos estamos en la piscina tecnológica y la tecnología nos ayuda tremendamente a comunicarnos con las comunidades, particularmente la clientelar, para decirle, aquí estoy, sigo vivo, estoy metido en el mismo problema que tú, estoy lidiando, soy parte, pero quiero comunicarme contigo, cliente, quiero mandarte mensajes. Y en ese sentido, bueno, hay ejemplos extraordinarios. Pongamos el ejemplo de Zara, por ejemplo, que hoy no vende ropa, pero hizo una pequeña campaña, porque el logotipo de Zara son las letras sobrepuestas, y sacó una campaña distanciando las letras para decir, estamos en momento de distanciamiento. Eso es una manera de comunicarse. Eso es un marketing. La gente comenzó a hablar de Zara por ese pequeño mensaje. Eso es decir que estás vivo. Y obviamente también, pongámonos creativos. Uno, hay dos sectores que están de alguna manera por imprescindibilidad y esencialidad activos, salud y alimento. La pregunta es, ¿puedo migrar a esos sectores? No estaba, pero puedo migrar. Bueno, yo sé que ese porcentaje será ínfimo, posiblemente sea el 1 o el menos del 1% de las empresas del mundo, pero posiblemente hay algunas que puedan hacerlo. Hemos tenido algunos casos, por ejemplo, las empresas de ron, fabricantes de ron, que hoy día, y algunas muy amigas y unas clientes, unas ya están produciendo alcohol clínico. Y entonces están activas. Migraron a lo esencial. Otra empresa de una empresaria, además mujer, muy amiga, que hacía sábanas, edredones, cubrecamas, hoy día está haciendo indumentaria médica para los médicos, incluyendo mascarillas. Migraron a lo esencial. Pero pregúntatelo. Alfonso, y si no, 2 minutos. Okay, vale. 2 minutos. Y si no puedes caber en lo esencial, entonces no subestimemos el mercado. En la propia cuarentena se han generado necesidades de consumo. Entonces la pregunta es, ¿puedo vender lo que yo tengo inclusive en cuarentena? Y así vemos como, por ejemplo, algunas empresas que vendían artículos de beauty supply, máquinas para cortarse el pelo, tijeras para cortarse el pelo. Una de ellas, un gran amigo y cliente, me dice, bueno, Alfonso, lo que menos pensé era que iba a estar vendiendo en estos momentos porque resulta que el pelo crece y la gente encerrada le crece el pelo y quiere cortarse el pelo y me están comprando artículos y equipos. Ah, Michelle, eso es una vía. Oye, ayer hablábamos de una iniciativa de una empresa de peluquería que comenzó a hacer cursos online para que la gente se corte el pelo online. O sea, te hacen coaching y te están cobrando por eso para que tú te cortes el pelo bajo la guía del peluquero que tienes al frente en Zoom. ¡Wow! Ahora, pero para eso hay que activar la innovación y la iniciativa. Otra, y culminando ya, otra de las empresas que vendía equipos de deporte y equipos para gimnasio, y resulta que comenzó a darse cuenta que la gente en casa también necesita hacer ejercicio y comenzó a hacer una pequeña campaña de venta y está vendiendo equipos de abdominales caseros, obviamente domésticos, y hasta Orbitrek, trotadoras, y están vendiendo. Eso quiere decir que inclusive, si no visualizas que puedas vender porque no es esencial tu producto, si lo sacas a buen precio, a lo mejor la gente se anima en estos momentos. Y posiblemente a ti te interese sacar a un precio, inclusive sin ganancia, para cambiar flujo de caja hoy vital por inventario estático. Entonces fíjate que ya no es venta cero, sino venta algo, y eso te altera en positivo la numerología que había sacado del dimensión del daño y puedes honrar mayores cosas. Bueno, culminando, esto de alguna manera son unos breves tips. Uno no se puede extender tampoco tanto y viene mi gran amigo y hermano Carlos también a complementar, pero culmino
culmino con un mensaje que me gusta siempre como finalización, ¿no? Ojalá hayan sido útiles. Repito, estos son unos tips muy someros, pero intentamos que sean pragmáticos. Y lo último, para culminar, señores, en los momentos complejos es cuando se divide en dos la humanidad. En aquellos que de alguna manera se pasman, se inactivan y se echan para ver la historia pasar, o aquellos que son capaces de activarse y ser parte de la historia. La pregunta es, ¿en dónde quieres estar tú? ¿En dónde queremos estar nosotros? Así que, bueno, muchísimas gracias y que continúe el webinar de la mejor manera. Alfonso, muchísimas gracias por esas palabras. Quiero recordarle a la audiencia que de todas maneras vamos a tener la posibilidad de atender sus preguntas al final de la presentación de Carlos. Vamos a tener algunos minutos donde van a permanecer Alfonso y Carlos en línea para atender las preguntas. También nos pueden enviar dudas adicionales, porque sabemos que tratamos de condensar en una presentación como esta, pero dudas adicionales nos pueden escribir a nuestro correo info@franquiciasfci.com y nos pueden seguir por nuestras redes sociales, principalmente Instagram, que es @franquiciasfci. Así que, Alfonso, nuevamente agradecido y vamos entonces a presentar a Carlos Canudas. Ya les decíamos al iniciar, nuestro representante en Argentina y Bolivia es el actual presidente de la Red Front Consulting International FCI, contador de profesión. Y bueno, Carlos, déjame buscarte y ponerte el micrófono activo. Adelante, Carlos, ya estás con micrófono. Si quieres pongo la presentación o quieres probar ponerla tú mismo. Hola, buenas tardes a todos. Es muy difícil aquellos que conocen a Alfonso tener que hablar después de él, ¿no? Un poquito complicado. Él, como abogado, juega un poco con las palabras y yo como contador voy a jugar con los números. Él tiene una mirada más idealista del tema y a mí me toca una mirada un poco más realista, ¿no? Por lo cual voy a compartir con ustedes una presentación. Denme un segundo, por favor. ¿Me confirma si Y aquí está, estamos viendo la transición, ahí está la presentación. Falta solo que la pongas entonces en modo, eso, perfecto, listo. Ok, bueno, ya hablamos de lo que es un poco FCI, ¿no es cierto? Me toca representar a este hermoso grupo que Abel no lo comentó. Nosotros, al margen de ser consultores empresariales, de negocios y fundamentalmente de franquicias, somos muy amigos entre nosotros, ¿no? Y esto nos permite un diferencial frente a cualquier otro consultor, ¿no? Bueno, como veníamos hablando, vamos a hablar de los tips empresariales para pymes y franquicias en este momento. Y yo lo que quiero es referenciarles un poquito cuáles son los aspectos críticos, digamos, de los negocios en la actualidad. Fundamentalmente el manejo del flujo de efectivo. Después vamos a compartir esta pantalla, esta presentación. Les decía, el flujo de efectivo hoy es la prioridad número 1 de todas las empresas. También un poquito de adecuación de la nómina, de los sueldos, del personal. Estamos con gente de todos lados, así que voy a tratar de adaptar digamos, un poco las palabras para que todos lo entiendan. Otro tema es el tema relacionado a la cadena de abastecimiento, a las contingencias en los cumplimientos de los contratos, negociaciones con el tema de los alquileres y eventualmente para los que estemos en materia de franquicias, todo el tema relacionado con la negociación de regalías. Los tips son generales, es la idea de que ustedes vean qué es lo que se puede hacer y después hay que adecuarse a cada uno de las legislaciones que tengan en sus distintos países. Cash in, o sea, hoy por hoy el efectivo es el rey, señores, para lo cual
me animo a decir que es más importante el flujo de caja que el margen hoy en las actividades. Para lo cual, la primera recomendación, recortar todo lo que se pueda del tema de los gastos, eliminar todos los servicios que no son, digamos, esenciales. Con respecto al tema del marketing, ahí si bien hay dos posturas, ¿no? Yo me inclino por pensar en este momento, si no estás vendiendo, no inviertas, digamos, en marketing. Aunque me parece que el marketing debería estar más relacionado a la solidaridad y a cuestiones más institucionales y de marca. Gestionar el tema de la cartera de clientes, como dijo Alfonso, hay muchas actividades que hoy no solamente cobran, digamos, que hay cuentas corrientes y por lo tanto es muy importante poner a una persona a que se dedique a gestionar esa cartera de cobranda, siempre en función a lo que les hablé del flujo de caja que pasa a ser importante. Aprovechar un poco el tema de los créditos blandos que están dando los gobiernos fundamentalmente para ese capital de trabajo. Pero mi conclusión es que es una época de supervivencia y, como decía un amigo mío, es pan y agua hasta que vuelva a salir el sol, ¿no? Esta es un poco la conclusión. Según un estudio de McKinsey & Co., que como todos saben es una consultora global importante, ellos definieron una especie de planificación, digamos, anticipada para las empresas, ¿no? Entonces, primero, como decía Alfonso, partir de tener el punto de partida, cómo estoy hoy, plantear un poco los escenarios futuros, elegir un plan de ruta de acuerdo a esos escenarios, pensar en cada una de esas rutas los movimientos estratégicos que tengo que tener y accionar, pura y exclusión. En ese sentido les quiero dar algunas cuestiones que les pueden servir a los efectos de definir estos planes y estos escenarios, ¿no es cierto? Por supuesto que estamos en un momento de incertidumbre y es muy difícil, digamos, proyectar, pero, insisto, soy contador, agarre sus estados de resultados, ¿no? Y traten de proyectar un poquito para adelante con criterios pesimistas, realistas, optimistas. Y después adaptar un poco los egresos a los ingresos que vayamos teniendo en esas proyecciones que hicimos, sobre todo teniendo en cuenta lo que son los costos variables y el tema de los fijos. Es muy importante acá estudiar, para aquellos que no lo conocen, el famoso tema del punto de equilibrio, que es el punto donde las ventas mínimas cubren a los gastos fijos. Es un ejercicio muy interesante para hacer, aplicándolo a cada uno de esos escenarios. Aprovechando la fuente del monitor Deloitte, que ha hecho una estimación de cómo nos vamos a mover un poco en el tiempo. Ellos parten de un momento cero, como lo pueden apreciar acá. Ese momento cero se ha dado en general, el último mes completo de ventas que hemos tenido es en febrero del 2020. En Argentina ya veníamos con ventas bajas, pero también le ha pasado a Bolivia y también le ha pasado a Chile con motivo de los problemas institucionales y de gobierno que han tenido en ese momento. La segunda etapa comprendía entre el 1 de marzo, digamos, y el 15 de junio, es este aislamiento y esta cantidad de restricciones que estamos teniendo. Por lo cual se estima que la caída puede ser mayor al 50%, siempre hablando con respecto al momento cero, que era febrero de este año. De ahí pasaríamos a una tercera etapa que le llamamos estabilización, comprendida mediados de junio y el 30 del 11, donde la caída puede estar entre un 20 y un 40%. Insisto, con respecto al tema de febrero y salvando las circunstancias de aquellas empresas que sean estacionales, ¿no? Porque vamos al ejemplo de una heladería donde en febrero quizás la venta era mucho mayor que en el resto del año. Por último, ellos estiman una recuperación que se va a empezar a dar entre el 1 de diciembre y, digamos, por el verano y febrero, digamos, del 2021, ¿no? Donde todavía la caída va a estar entre el 5 y el 10% con respecto al mes de febrero del 2020. Este es un escenario que a ustedes les puede servir para plantear sus distintos cuadros, digamos, de resultados.
Vamos a hablar un poquito de la adecuación de los gastos del tema del personal, concretamente el tema de la nómina. Y acá yo no voy a aconsejar un tema de la solidaridad, en realidad esto es absolutamente independiente de la solidaridad, pero les quiero dar cuáles son todos los tips que hoy pueden, como empresarios, qué acciones pueden tomar, desde el despido y las suspensiones por causas de fuerza mayor, bajar el tema de los sueldos, adelantar vacaciones, darle menos horas de trabajo al tema a sus empleados, redistribución de tareas, ¿no? Hoy por hoy aquellos que están en el negocio de la gastronomía, de repente alguna persona que no tenga mucha actividad podría destinarse al tema de, digamos, del delivery. Y por supuesto aprovechar, como está pasando en muchos de los países, ¿no? Estos préstamos bancarios que otorgan un poco los gobiernos para tratar de compensar un poco digamos, la pérdida que estamos teniendo de ingreso y por consiguiente no podemos pagar los sueldos. Pero al tomar todas estas decisiones, fundamentalmente con el tema de los despidos, hay que medir un poco el costo de la capacitación cuando esto vuelva un poco a la normalidad. Que a veces no lo pensamos y hay actividades que son muy técnicas y que el periodo de capacitación y entrenamiento es un poco más largo, ¿no? Piénselo desde ese punto de vista y ahí coincido un poquito con Alfonso en el sentido de que en la medida que podamos mantener a nuestro personal, bienvenido sea. Pero muchas veces depende de nuestro capital o de las espaldas que tengamos para poder afrontar esa situación. El otro tema estaba referenciado a las contingencias de incumplimiento de los contratos, ¿no? Entonces pensemos fundamentalmente en cuáles pueden ser esas post-contingencias, ¿no? En los posibles reclamos, y no hablo del personal, hablo de distintas contrataciones que hayamos hecho, de proveedores, etc. Por lo cual una medida muy importante en la negociación que tengan es que se pueda documentar lo máximo posible todas estas acciones o decisiones que tomen y que tengan permanentemente el asesoramiento desde el abogado. Que el abogado siempre le va a dar, digamos, una mirada a lo mejor un poquito más pesimista de la que ustedes estimaban, pero lo fundamental en la toma de decisiones es conocer cuáles son los riesgos, ¿no? Antes de tomarlos. Pasamos ahora al tema de la cadena de abastecimiento. En cuanto al tema de la cadena de abastecimiento, y le pido mil disculpas porque en 20 minutos tratamos de explicar toda una estrategia que debería durar por lo menos 8 horas, digo, la negociación con los proveedores actuales. Traten de negociar, de hacer alianzas estratégicas, digamos, con esos proveedores, ¿no? Buscar nuevas líneas de producto, como decía Alfonso en el caso de la indumentaria, que hoy están haciendo barbijos o ropa para médicos y auxiliares de la medicina. Optimizar bien el tema del mix de la oferta existente. Seguramente todos estamos teniendo un stock ahí viejo, que no tiene la misma rotación que otros, y entonces es conveniente hacer caja. Pensemos siempre en que el flujo de caja es lo importante para todo este periodo, ¿no? Mejorar esa velocidad de rotación, digamos, de los productos, y en función a analizar esa rotación podemos optimizar el stock que hoy tenemos. En el caso concreto de las franquicias, que generalmente vienen los contratos con proveedores que son en forma exclusiva, bueno, tratar de hacer otras alianzas con proveedores que no sean, digamos, exclusivos. Por ejemplo, tengo el caso de una ferretería, que en Argentina, las ferreterías pueden trabajar en Argentina, y me decía, mira, estoy teniendo mucha demanda, pero estoy teniendo inconvenientes con faltantes, digamos, de productos, porque se ha roto un poco como consecuencia del aislamiento, la fabricación de algunos productos. Otro factor a negociar es el tema de los plazos de pago, ¿no es cierto?, con todos esos proveedores, tratar de entender que no vamos a seguir necesitando a lo largo del tiempo. Va a haber también, concretamente en las franquicias, con aquellos proveedores que son exclusivos y que están
relacionados en los contratos de franquicia es un cambio de papel, es decir, esa comisión que habitualmente pagaban los proveedores, digamos, por la venta, por la economía de escala y de poder darle a a toda la red abastecer de esos productos. Y es fundamental tener en cuenta todo esto porque muchos de nuestros contratos, ¿viste? Estamos obligados a poder abastecer y entonces puede haber el día de mañana un reclamo por parte de una franquicia de que me está yendo mal porque vos no me abastecías de la manera correcta. Insisto, son todos tips para tener en cuenta. El tema negro acá es los impuestos y las cargas sociales, todo lo que sería lo previsional. Entonces, como primera medida, aprovechar un poco los beneficios que le está dando el Estado. En cada uno de sus países hay diferimientos, hay postergaciones de impuestos, moratorias, créditos, etcétera. Me parece que es vital en función a, insisto, sentarse sobre el cash, aprovechar todas esas circunstancias. Analizar un poco los costos y los riesgos antes de tomar esa decisión de no pagar, ¿no? Por eso que digo, es muy importante los profesionales que hoy los asistan, que al margen de saber técnicamente también conocen la filosofía de cada una de sus empresas y les van a ir a decir cuáles son los riesgos. Entonces tomen decisiones conociendo por favor los riesgos, no se manejen impulsivamente, emocionalmente, sino más bien racionalmente. Un extraordinario momento para redefinir una estrategia fiscal y previsional. Aquellos que conocen la diferencia entre evasión y elusión, se van a dar cuenta que es momento de redefinir, sobre todo cuando la presión fiscal en nuestros países y la incidencia de los impuestos es tan realmente tan importante. Y nuestros gobiernos están carentes digamos, de impuestos, entonces van a hacer fuerza para que también se les pague. Avancemos en ese tema, fundamentalmente, insisto, consultando con sus asesores contables y jurídicos a ver cuáles son las acciones que pueden ir tomando. Pero exíjanle que no solamente tengan una mirada técnica, acá lo fundamental es también ver cómo me agrega valor y consensuar con ellos cuál es el camino un poco a seguir. Desde el punto de vista de la negociación de alquileres, a lo que le llaman arrendamiento, renta, mire, el primer consejo, inténtelo, el no ya lo tiene. Y sin entrar en, digamos, una cosa específica, lo que le quiero decir, tenemos tres tipos de acciones que podemos tomar. Lo que le llamamos una condonación de los alquileres, una reducción de los alquileres o simplemente la postergación. En cuanto al tema de la condonación, ustedes hoy pueden pedir sobre los días que estaban cerrados por este aislamiento obligatorio que impuso, digamos, el gobierno. Lo aconsejable es pedir siempre un poco más, siempre tratando de negociar, ¿no? La reducción por un tiempo determinado, traten de hacer bloques un poco más grandes, no trabajen solamente sobre los días que estuvieron cerrados, sino con bloques de 3 meses, déjenlo por escrito. Este webinar nos ha tocado en suerte tanto a Venezuela y a Argentina como líderes de la inflación mundial. Sabemos lo que es el tema de la actualización y la indexación digamos, de los contratos. En algunos países como el nuestro se ha frenado el tema de esa actualización por un periodo de tiempo, pero es un factor también a negociar. Y la postergación se refiere a tratar de negociar directamente con el propietario la circunstancia de decir, mira, déjame que no te pague este mes, pero te pago en julio un alquiler y medio, por ejemplo, ¿no? Tratar de negociar un poco así. Por supuesto que es muy distinto el tema de los shopping, donde ahí ya tengo por lo menos 4 variables, saben que te cobran un monto fijo, un monto variable, un fondo de marketing, hoy una despensa también. Entonces, ahí un poco a juntarse con el resto de los inquilinos y tratar de ir a negociar, digamos, en bloque.
Parafaseando a lo que decía Alfonso, recuerde también que la renta es el negocio del propietario y cualquier negociación va a ser interesante en la medida que haya un ganar-ganar. Bien, yendo al caso específico de las regalías, es importante un tema de flexibilidad, pero sin romper, como dice la Filmina, el modelo de negocio. Hay muchas franquicias que viven exclusivamente de las regalías, entonces también tenemos que llegar no solamente a ser solidarios con los franquiciados, sino también al hecho de poder proteger su propia empresa que vive de eso. Y como lo hice con el tema de los alquileres, acá tenemos una condonación total, una reducción, una postergación de esas regalías. En todos los casos, también establecer, y por escrito, por favor, periodos de tiempo para que no tengamos problemas futuros. La pregunta a veces es a todos, ¿en qué porcentaje? Ese es un momento ideal, digamos, para sacarse a aquellos franquiciados que no tenían una buena o un buen comportamiento, ¿no? Entonces, la pregunta es para todo el mundo igual, solamente le doy el monto fijo. Nosotros en nuestros contratos de franquicia generalmente tratamos de poner un monto fijo y un variable, entonces saco el monto fijo y lo dejo por variable. De acuerdo a las ventas las voy escalonando. Hay mil circunstancias porque las regalías, en realidad, la mayoría de las personas piensa que es un monto, un porcentaje de la venta y me parece que a veces si las escalonamos, ¿no? Tratando de ir reduciendo la regalía a medida que más vende, también es un motivador para que esas franquicias, esas gerentes de sucursales vendan, digamos, un poco más. Tener en cuenta aquellos que tuvieron los locales cerrados y también tener en cuenta los que pudieron tener la posibilidad de hacer delivery. Bien, disculpen la rapidez del tema, pero los tiempos nos apuran. Otro consejo es analizar un poquito el tema de la competencia, ¿no? Fíjense qué es lo que están haciendo. Observe y analice todo el tema de las relaciones de sus redes sociales, que es muy fácil poder entrar en ellas, ver qué comunican, ¿no? Cuáles son sus acciones, sus medidas, las promociones que están haciendo. Hoy como nunca es muy aconsejable hablar con ellos porque estamos todos en lo mismo. Más, a veces muchos de ustedes pertenecen a distintas organizaciones, cámaras empresariales. Me ha tocado vivir el primer foro de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias del tema, un foro gastronómico, donde había 60 personas y es impresionante ver cómo se apoyaban entre los distintos empresarios las distintas medidas que iban tomando. Y salió un tema famoso y una discusión relacionada con las aplicaciones de delivery, ¿no? Donde en forma conjunta lo aconsejable era bajar la comisión, achicar los plazos de pago. Bueno, ese tipo de cosas me parece que es muy interesante para que lo puedan hacer. A su vez, la otra gran ventaja de analizar un poco la competencia es determinar cuáles son sus diferenciales, ¿no? Es vital saber cuál es el valor agregado por encima de su competencia. Pero conocerlos y no hacerlos saber es lo mismo que nada, mis queridos amigos. Así que determinen cuáles son los diferenciales y comuníquenlos, sobre todo para poder destacarse con respecto al tema de la competencia. Sin duda que nos va a tocar reinventarnos, ¿no? Y esto hay que estar muy atento a estos cambios de hábitos y de oportunidades que se empiezan a generar o que se empezaron a generar en esta cuarentena, pero que después día a día van a seguir modificándonos. Los cambios que antes eran anuales, semestrales, bianuales, hoy se van a dar semana a semana y los vamos a ir viendo medio de a poco. Entonces esta adaptación, como hizo todo el tema de la capacitación, donde se volcaron a las clases online, en el caso de los restaurantes, las casas de comida adaptaron el criterio de delivery, el retail, que definitivamente se va a tener que volcar a la omnicanalidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes desde ese punto de vista? Es momento
digamos, para repensar cómo me voy a reinventar. No solo con productos, sino con servicios, con más información. Hay un montón de cosas. A veces uno piensa que solo me tengo que reinventar con productos, y en realidad con estructura, con formas de comercialización, con más servicios, etc. Piénsenlo un poco desde ese punto de vista. Por último, pensar antes de decidir. Señores, este es mi gran consejo. La seguridad en este momento es un tema muy importante. Entonces, pensar antes de decidir, ¿qué implica? Pensar, ¿qué pasa si tal cosa? ¿Y qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? Y se van respondiendo y en función a eso van a ir tomando, digamos, su decisión. Lo más, digamos, lo de mayor consideración es esto de proteger y cuidar el negocio. Hay como una premisa, ¿viste?, que tengo que cuidar al personal. Pero primero se tiene que cuidar el negocio. Si no protege y cuida su negocio, el personal se va a terminar yendo. Entonces, cuidando a su negocio, protege también el tema del personal. A modo de conclusión, un control estricto del tema de la caja. Acuérdense de la palabra supervivencia, contigo pan y agua. Este es un momento crítico donde el que tenga espalda y el que sepa manejar el cash va a poder, digamos, sobrevivir. Y en este sentido, planifique, controle y mejore. Cada vez más cerca, semanalmente, cada 10 días, viendo lo que pasaron en esos 10 días y cómo va, digamos, a avanzar. Acuérdense del famoso dicho, digamos, que lo que no se mide no se puede mejorar. Para lo cual, registren mucho, digamos, cómo vienen siendo, porque los números me dan mucha información. Aproveche los beneficios que le está dando el Estado en cuanto a capital de trabajo y todo lo que pueda, digamos, sacarle en esa histeria. Y antes de decidir, medir un poco el tema de las consecuencias, digamos, en la decisión. Hasta aquí era un poco la presentación, un poco más práctica, tirándole algunos elementos técnicos para que ustedes lo puedan trabajar en su casa. Cuidémonos entre todos y fue un verdadero placer trabajar con todos ustedes. Quedamos a disposición de las preguntas. Muchas gracias. Caramba, Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que muy completa tu presentación. Recibimos muy buenos comentarios. Además, aprovechamos la oportunidad de agradecer presencia de muchísima gente de toda Latinoamérica y de Europa. Nos sentimos muy contentos. Vamos a hacer algunas preguntas muy breves. Les pido, por favor, Alfonso y Carlos, pues que traten de responder lo más breve posible para aprovechar el tiempo. Yo creo que la primera pregunta que todo empresario de todo tamaño y todo empleado, todo profesional se está haciendo es, bueno, ¿cuánto más dura esto? Y si bien nosotros no somos especialistas en salud, ni somos pues tampoco Estado, que es quien al final del día controla, yo quisiera preguntar, Alfonso, sabemos que tú has tenido conversaciones con gente ligada a temas de salud de las Naciones Unidas. Quisiera que nos comentaras brevemente que en tu estimación profesional, ¿cuánto más pudiera tardar esta cuarentena en nuestros distintos países y cuáles pudieran ser los pasos de salida? Entendemos que esto no va a ser que se dicte el viernes y el lunes ya estamos todos trabajando. Quisiéramos conocer tus impresiones al respecto. Alfonso, adelante. Sí, muy buena, Carlos. La verdad que siempre se aprende contigo, siempre. Un placer ayudar. Este tema es complicado, no se sabe. La gente no lo tiene claro, pero hay dos tendencias. Hay una tendencia del mundo científico, del mundo médico, que es más capciosa, posiblemente más exigente, más rígida, que está colocando algunos elementos protocolares durante y post cuarentena, que no sé si el mundo político lo va a seguir del todo. Lo bonito es que una de las cosas que ocurrió o que está ocurriendo con esta crisis es que se han acortado tremendamente los factores comunicacionales.
Hoy día, no sé si lo sabían, desde hace más o menos como un par de semanas, se han levantado los elementos informativos y las barreras comunicacionales de todos los protocolos medicinales a nivel mundial. Eso es un gran paso, porque de alguna manera la comunidad médica está completamente interactuando a ese nivel. Desde lo que más pide la comunidad médica hasta la necesidad imperiosa de reactivarnos económicamente va a venir un intermedio, que es de alguna manera lo que se está hablando y negociando. Pero no me atrevo a ponerte obviamente un punto. Lo que sí es que cada país lo irá psicomatizando, ejecutando y gradualizando. Lo que sí, y para terminar, va a ser muy importante para el mundo empresarial el comenzar a trabajar desde hoy las normas de bioseguridad. Eso va a ser vital. Y así un poco respondo a nuestro amigo Rodrigo Lee. Un abrazo, Rodrigo, de El Salvador, que es dueño de restaurantes de comida asiática, espectaculares, por cierto. Rodrigo, sí, tenemos que pagar a los trabajadores por imposición de gobiernos. Algunos gobiernos han sido estrictos en eso, lo cual te invito a que seas hábil en detectar posibles ventas. Y en el peor de los casos, saca la cuenta de tus ahorros para ver cuánto tienes que aportar. Pero fíjense lo que hemos trabajado. Hicimos un trabajo con un grupo de clientes en Venezuela y nos dimos cuenta que había comunidades que necesitaban de comida, bomberos, alcaldías, gobernaciones, funcionarios, digo, y obviamente funcionarios médicos. Entonces se pactó con la gobernación, se pactó con las alcaldías para que ellas compren la comida de estos restaurantes para que se les entregue a estos funcionarios. Entonces ya hay un dinamismo económico, pero se trabajó en el tema de bioseguridad. Los propios médicos a quienes se les vende, se les entrega la comida, trabajaron normas de bioseguridad porque no es lo mismo que hoy día salgas a vender delivery, en donde muchos no te comprarán por el tema de riesgo, obviamente, de contagio, a que lo vendas diciendo que tienes un protocolo de bioseguridad muy estricto en donde vas a vender mejor. Te estás cuidando a ti y estás también promocionando a la clientela. En fin, creatividad para que te tenga un momento de activar a la máxima expresión. Gracias, Alfonso. Y valga la oportunidad de decir que uno de los eventos que haremos próximamente tratará el tema de bioseguridad, para lo cual les avisaremos a toda la audiencia a través de nuestras redes sociales. La siguiente pregunta, tengo una pregunta muy buena que puede funcionar para Carlos y para Alfonso. Nuestro amigo Agustín Pornoy desde Argentina, fíjense, hace la siguiente pregunta. ¿De qué forma podría una franquicia buscar en este momento posibles franquiciados pensando en el futuro? Adelante, Carlos, te pido empezar tú. Espérate un segundo, Carlos, que tienes el micrófono apagado. Ya te lo voy a encender. Adelante, Carlos. Espérate, que te tenemos sin Ahí estamos, audio. ahí estamos. Ahora sí, Carlos, adelante. Agustín, un placer saludarte. Él tiene una franquicia bastante interesante. Yo te diría que hasta la semana anterior, esto de comunicación, esta comunicación para conseguir franquiciado estaba como mal vista. A partir de ahora me da la sensación de que podemos hacer algún tipo de marketing más relacionado con la marca y eventualmente algún tipo de comunicación virtual, ¿no? Explicando un poquito en qué consiste un poco de la franquicia. Yo me estuve planteando cómo va a ser el tema de la venta de franquicias un poco en el futuro, sobre todo pensando de acá hasta febrero del 2021. Y en realidad, en principio va a haber muchos cierres. Va a haber muchos cierres de franquicias, contratos tanto de arrendamiento como de franquicias que no van a querer seguir. Y esto abre una posibilidad de que los franquiciados que estén en la cadena puedan, digamos, salir a recomprar esa franquicia. De todas formas, como todo crisis, también aparece oportunidades, en el sentido que hay gente
que tiene un dinero guardado, estamos en el punto de inflexión, digamos, y arrancar cuando las vacas son flacas, te da toda la posibilidad, digamos, de engordar un poco en el futuro. Vamos a conseguir lugares, me refiero a localizaciones, que antes no se podían conseguir, ¿no? Va a haber una serie de elementos que puedan jugar un poco a favor de la franquicia. Y fundamentalmente, entre todos los que estamos en el mundo de la franquicia, es poder establecer los diferenciales que tiene la franquicia frente a los negocios independientes. Este es el momento donde realmente, ¿no?, la economía de escala, la contención grupal, el marketing entre todos y todas las ventajas que saben que tienen las franquicias van a colaborar en esa fe. Pero yo te diría que no sea agresivo este proceso de comercialización de franquicias, sino con un poco de tacto y de solidaridad, mostrando un poquito las ventajas de tu franquicia. Tenuemente, deja pasar un par de meses para que la cosa empiece a moverse un poco más y empiecen a pensar en el tema del futuro. Mire, acá lo tenemos a Roberto Russo, que tiene una estadística permanente, y nosotros también con un portal de gastrofranchising, donde nos indica cómo ha bajado la cantidad de consultas, consultas sobre franquicia, y que ha bajado más o menos un 40% de lo que habitualmente teníamos, ¿no es cierto? Pero eso se va a ir subiendo de a poco. Espero haberte respondido tu pregunta. Alfonso, no sé si tienes algo que agregar con ese punto. No, muy bien explicado por Carlos. Lo único que agregaría es lo que no pienses hoy puede que te salga caro mañana. Esa frase me encantó, Carlos. ¿A qué me refiero de pensar hoy? Todos los gobiernos se dieron cuenta, obviamente, de la imprescindibilidad del sector privado y están tratando de hacer planes de rescate empresarial. Bueno, ¿de qué número vas a tocar la puerta a los bancos? ¿De primero? ¿De segundo? ¿O de último? Pero eso tienes que trabajarlo hoy. Y posiblemente un plan bonito sea acercarte a los bancos, que además van a recibir financiamiento blando de los multilaterales, pero en cantidades, porque además agarró al establishment financiero mundial con mucha liquidez. Eso es la buena noticia. Estaba muy líquido, para que entonces presentes un plan para como parte de reactivación de la economía, para que los bancos te financien no solamente a ti como empresario, sino a tus posibles franquiciados. Entonces, tenlos ubicados y ten las regiones y las zonas y ten el business plan y ten la carpeta aprobada para que el día cero el banco te diga, te disparo los créditos y sepas quién te lo va a pedir, el franquiciado que te la va a comprar y a quién van a financiar. Eso quiere decir que hoy es momento de trabajar papel, concepto y estrategia para que el día de mañana aprietes el botón y no comiences a buscar el botón. Gracias, Alfonso. Oye, después de estas circunstancias que estamos viviendo, ¿qué sectores, qué franquicias, qué modelos de negocio creen ustedes que van a surgir, van a tener más oportunidades y cuáles pueden aparecer y cuáles pudieran sufrir más? ¿Alfonso? Adelante. No sé si me escucharon bien la pregunta. Adelante, Carlos. Sí. Yo considero que las empresas se van a estar reinventando permanentemente y las empresas que no estén en franquicias, un método de innovación va a ser franquiciar su negocio. El famoso refranchising, esta posibilidad de que los locales propios sean comercializados o sean dados en franquicia, digamos, va a surgir. En realidad, cada vez se viene notando a través del tiempo que el sistema de expansión comercial de la franquicia viene creciendo, no solamente en cantidad de franquiciados, sino también en la cantidad de rubros que se incorporan. Hoy la necesidad de una
planta de fabricación de determinados productos quiere llegar directamente al público, evitarse los intermediarios. Entonces va a poner sus locales propios y después va a aprovechar el tema de la producción. ¿Qué rubro va a destacarse en función a otro? Esto va a variar. Hoy la indumentaria no tiene, digamos, el mismo éxito que estaba teniendo la gastronomía. Todo lo que sea salud y belleza se está trabajando, digamos, muy, muy bien. Todo lo que sea servicio y capacitación me parece que va a crecer. Primero, porque la inversión es menor. Y después, porque la gente tiene necesidad de seguir aprendiendo. Y a cotas relativamente bajas. En Argentina, particularmente, se está dando mucho en las franquicias low cost. Acá le llamamos low cost, menos de $45.000, en las cuales generalmente son un monoproducto, pizza y empanadas, churros, chorizos, ¿no? Donde tienen una operación por ahí, digamos, mucho más fácil. Después está pasando que todos los rubros están achicando sus locales. Achican sus locales porque también de esa forma achican también su masa salarial. Fíjense cómo el autoservicio cada vez está creciendo, digamos, más, ¿no? Así que me parece que esa es un poco la observación que tengo para decir. Alfonso, ¿qué puedes agregar para ir ya cerrando este webinar de hoy? Bueno, creo que Carlos fue muy preciso, inclusive nombrando rubros particulares. Yo más bien les voy a leer brevemente algunos tips que yo he considerado de lo que es la migración evolutiva de la economía post-pandemia. Brevemente. Uno, creo que va a haber un movimiento de reubicación de los centros de producción industrial. Creo que los países ricos se van a repensar el tema de la dependencia por distancia y por ajenidad de las maquilas en otros países. Creo que los estados van a replantearse profundamente sus elementos de autonomía, salud y alimenticio. Todo lo que te estoy comentando genera obviamente oportunidades aguas abajo, quien sepa interpretarlas. Creo que va a venir un tema, fortalecimiento fuerte del tema sanitario a todo nivel. Creo que los estados se van a replantear las asignaciones presupuestarias de los sectores de salud. Allí se va a generar obviamente un sinfín de oportunidades en ese sector salud, mezclado con el tema tecnológico en la salud misma, pues, ¿no? Creo que va a haber un auge en la telemedicina. Creo que va a haber un auge en la educación a distancia. Nuestro amigo Abel Puca ya estaba preparado, pero esto es un empujón a la tecnología de tu parte. Abel tiene una de las cadenas más interesantes de academias de oficio en Argentina. El momento para que lo riegues en el mundo, tecnológicamente hablando. Creo que va a venir una concentración y eso genera negocio en la población mayor, la que fue más vulnerable en estos momentos, que además estaba desasistida en servicios y productos a nivel mundial. Creo que ahí se genera una gran oportunidad. Y en la población menor de niños también. Creo que se van a disparar los trabajos desde casa. Creo que se van a disparar en auge los pagos electrónicos, el mundo de la última milla de la entrega a casa. En fin, estos son... el tema turístico. Creo que vamos a ver coartados el tema del turismo intercontinental, pero creo que se van a fortalecer muchísimo los turismos locales e intracontinentales. Así que cada uno de esos parámetros puede arrojar aguas abajo oportunidades que cada quien puede interpretar. A ver. Gracias, Alfonso. Sí, Carlos, la palabra para una Sí. un último comentario. Adelante, Carlos. Hay una pregunta ahora si, digamos, la empresa Gogo de Argentina, que es accesorios y joyerías, pero con la particularidad que es solo para hombres, ¿no? Ve cómo se va, digamos, innovando. Y pregunta, queremos saber si es el momento de continuar con el tema de las franquicias o postergarlo para más adelante.
nunca vas a tener más tiempo de dedicarle a tu desarrollo, a tu estructuración de franquicias como ahora. ¿Mm? Sobre todo que ya tienen una determinada, digamos, experiencia. Entonces, me parece que es un buen momento. Hoy, cada uno de los consultores de FCI trabajamos semi-virtualmente, con planes bastante sistematizados. Así que me da la sensación de que estar preparado para cuando esto empiece a levantar te va a dar un plus importante. Y después, a veces otra de las consideraciones es, bueno, pero no tengo el capital, no estoy vendiendo. Habla con tus consultores, hoy están en la misma, no te olvides que el consultor de franquicia y la empresa hacen una cogestión. Por lo menos cada uno de los integrantes de FCI no se siente feliz si esa empresa a la cual desarrolló, estructuró y ayudó a expandirse realmente no crece en el tiempo. Nosotros somos parte, hacemos cogestión, estamos comprometidos con el éxito de las empresas que desarrollamos. Así que no dejes pasar el tiempo y aprovecharlo para poder desarrollar y estructurar tu franquicia ahora. Listo. Carlos, gracias. Bueno, creo que hemos el tiempo que nos había planteado de hacer esto, pues 1 hora y 15 minutos. Nos quedan muchas preguntas. Le pido a la audiencia que nos envíe las preguntas al correo info@franquiciasfci.com. Se los escribí por allí, por el chat también. Y les quiero recordar que vamos a seguir haciendo esta serie de webinars todos los viernes a la misma hora que comenzamos el día de hoy. Y también vamos a tener los días lunes y miércoles participación en Instagram Live. Lo vamos a tener, el horario lo pueden ver en nuestras redes sociales. Les digo brevemente, a las 15 horas de Centroamérica, 16 horas de Colombia, las 17 horas de Chile, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, 18 horas de Argentina, 22 horas en el Reino Unido y 23 horas en España. Así que bueno, los invito a que nos sigan por @franquiciasfci y que tanto Pía como por el correo que ya les mencionaba, nos envíen pues todas sus inquietudes, sus preguntas, los temas que uno de nuestros colegas que es muy avesado en el tema de las redes sociales nos ha pedido por favor que prendamos todas las cámaras para poder hacer una foto grupal, así que les pido a toda la audiencia, queridos amigos, y agradeciendo su compañía hoy, que prendan sus cámaras entonces para poder hacer esta foto. Y Fernando bate foto mientras damos estas palabras de despedida. También nos pueden buscar una página web que es www.franquiciasfci.com, en nombre de Front Consulting International FCI. Les agradecemos a todos la compañía, agradecemos a Carlos Canudas, Alfonso Riera, nuestros conferencistas el día de hoy, y los invitamos a que estén pendientes entonces para los próximos temas. Fernando, espero que hayas tomado la foto. Amigos, muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos en la semana que viene. Feliz tarde, feliz noche para todos.